Sean bienvenidos a esta sesión. A continuación veremos el resumen de la sesión anterior. Se verán que hay similitudes y diferencias en cuanto a la terapia sea a un paciente oncológico y no oncológico. Y ver la necesidad de extender este tipo de cuidados paliativos a los pacientes que presentan enfermedades crónico-degenerativas ya terminales. Abarcar no solo el control de síntomas, sino también el apoyo emocional, espiritual, familiar y prepararse para este duelo en cuanto a la pérdida de este ser querido. Bueno, las definiciones sobre las enfermedades terminales no oncológicas ya la vimos en sesiones pasadas. La enfermedad que es avanzada, progresiva e incurable, que tiene una imposibilidad de responder al tratamiento, que presenta muchos síntomas que se deben a diferentes causas, que impacta emocionalmente al paciente, a la familia y al equipo que soporta y apoya a estos familiares y pacientes, y que tiene un pronóstico de vida muy limitado. ¿Qué situaciones de enfermedad abarcan estos cuidados paliativos al final de la vida? Enfermedades que son crónicas y que han avanzado y han dañado fuertemente a un órgano. Se incluye también en estas enfermedades la demencia senil avanzada, enfermedades degenerativas que afectan al sistema nervioso central. Pues vamos a ver este módulo que se llama Bioética, Bioética 1. Vamos a ver los principios éticos, una introducción a este gran tema que es la bioética. Es un tema complejo, muy largo, muy denso. Y bueno, vamos a ver la forma de que sea fácil, esperemos, sobrellevadero. Primero tenemos la bioética como una disciplina que se desprende de la filosofía, ¿no? Recordemos que todas las ciencias, el método científico, la física, la química, la medicina, todas esas disciplinas actuales han nacido precisamente desde esta gran disciplina que se llama filosofía. Vemos un capítulo de la filosofía, se llama Metafísica. Esta incluye otras materias o subtemas como la ontología, la teología natural, la gnoseología o la forma en la que el hombre comprende o conoce el mundo. También hablamos de la física filosófica, que tiene que ver con la filosofía de la naturaleza, la forma en la que comprendemos, interpretamos la realidad que nos rodea. También tiene que ver con la antropología filosófica, la naturaleza humana. Tratamos de definir qué es el hombre y ese capítulo está dentro de la física filosófica. También está la ética o filosofía moral. Vean cómo la filosofía tiene un montón de disciplinas secundarias, ¿no? La ética tiene que ver con la ética profesional, la bioética aplicada a las relaciones pues médicas, legales, etcétera. Vemos también la poética o filosofía de la técnica, la forma en la que se hacen las cosas, ¿no? Vean, está incluida también en la filosofía. La ética es la ciencia que estudia los actos humanos en cuanto relacionados con el fin último y trascendente que es el hombre, ¿no? Vean, la ética tiene como centralidad todos los actos humanos, ¿no? Pero teniendo como fin último y trascendente al hombre y su expectativa también de trascendencia. Bioética tiene un problema que tiene que ver con la definición, ¿no? Actualmente hay muchos autores, hay muchas instituciones que pretenden apropiarse y decir que es la bioética, y también están elaborando nuevos conceptos bioéticos de los cuales se desprenden actualmente políticas, leyes educativas, sanitarias, laborales, ecológicas. Todos estos campos se van integrando a la bioética.
Por eso es complejo ahora definir a la bioética. Tenemos un autor de los principales que se llama Fritz Yard, de 1927, él es de los primeros que hablan de la bioética, y él nos dice que la bioética es una panorámica sobre la relación ética del hombre con los animales y las plantas. Vean, este concepto que ahora nosotros mencionamos como ecología era una forma de definir la bioética en 1927 por este autor que se llama Fritz Yard. Imperativo bioético que nos presenta este autor, que tiene que ver con el respetar como un principio, el respeto como principio a cada ser viviente, como un fin en sí mismo, y tratarlo también de ser posible como un igual. Ahora vemos autores que han retomado esta idea de Fritz Yard y promueven la humanización de las especies animales. Tenemos a un autor en este sentido que se llama Peter Singer, que es bastante cuestionable su postura. Tenemos que reconocer, ¿no? Un elemento positivo de Peter Singer es el hecho de la ética en relación al trato con los animales, que sin duda son seres que requieren también ser cuidados por el hombre, pero un error de esta postura sería equiparar la dignidad humana a la dignidad animal. No podríamos ser iguales, ¿no? También tenemos a Van Rensselaer Potter, 1971. Él nos habla de la bioética como una disciplina que integra la biología, la ecología, la medicina y los valores humanos para crear puentes que permitan al hombre sobrevivir ante las amenazas, sobre todo ambientales, que implica el progreso técnico. Ahora también vean, estos conceptos que he puesto aquí están actuales, están presentes en nuestro mundo contemporáneo, y basta con escuchar, por ejemplo, los discursos recientes en la Organización de Naciones Unidas, de la misma OMS, ¿no?, sobre los riesgos actuales frente al cambio climático, frente a la extinción masiva de especies, frente a las amenazas que produce la actividad humana industrial, el exceso de carbono, la contaminación del agua, etcétera, ¿no? Y está muy actualizada esta óptica de Potter. En los inicios, tanto Yard como Potter, ¿no?, se niega la posibilidad de reducir la bioética solamente al elemento biológico, médico, tecnológico, y también a las cuestiones que dañen a los organismos que sienten miedo y dolor. Ahora vemos un concepto de bioética mucho más amplio que tiene que ver con todos estos puntos que hemos mencionado. No está reducido en un solo ámbito, ahora es algo muy amplio que incluye temas médicos, industriales, laborales, ecológicos, etcétera. Por ello se debe considerar todo lo que afecta a los seres vivos con capacidad de sentir dolor o no, y al ambiente que desarrolla la vida. Se relaciona con las ciencias como la biología, la nutrición, la medicina, la química, la política, el derecho, la filosofía, la sociología, la antropología, la teología y la ecología, que recientemente se ha incorporado a esta reflexión. El criterio que sigue es el respeto al ser humano, a sus derechos y a su bien verdadero, e integra la dignidad de la persona. Pero vean, esta dignidad personal, este derecho a ser considerado como un bien verdadero, auténtico, central, no habla del ser humano como un ente aislado, habla del ser humano en relación con toda la realidad, ¿no?, como lo hemos mencionado anteriormente. La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida, del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios. Esto lo tenemos en la Reich Encyclopedia of Bioethics de 1978. Es el estudio sistemático de las dimensiones morales de las ciencias de la vida, de la salud, con el empleo de una variedad de metodologías éticas y en un planteamiento interdisciplinar en la misma enciclopedia en 1995. Vean cómo ha ido evolucionando esta definición.
Carlo Cafara, el 94, nos habla de que el objeto material de la bioética es el actuar humano en el reino de la vida y en el ámbito, y que el ámbito de la bioética será el conocimiento científico de la vida y el uso de este saber. Y entendiendo el ámbito de la vida como algo muy amplio, ¿no? Que incluye nuestro planeta, como el espacio en el que nos realizamos como especie, y no solo la especie humana, sino todas las demás especies vegetales, animales, el medio ambiente que favorece el desarrollo y la supervivencia de todos los seres vivos. Ahora incluso se habla de algo no solamente planetario. Recientemente, con las nuevas investigaciones del sistema solar, etcétera, se habla de una ecología de nuestro sistema solar, de una ecología galáctica, ¿no? Etcétera. Es decir, entendiendo que el hombre está en relación con un cosmos mucho más amplio. La bioética es una nueva ética especial que no debe elaborar nuevos principios éticos generales, sino aplicar los principios generales a los nuevos problemas que se ofrecen a la consideración humana en el reino de la vida. Aquí sí hay que diferir un poco, porque si nosotros vemos estas definiciones de años pasados, estos autores no consideraban el progreso actual de la ciencia y la tecnología. No consideraban tampoco el impacto que están teniendo las actividades humanas y la aparición de nuevos problemas no contemplados en aquellas épocas. Por lo tanto, no podemos utilizar formas de pensamiento clásico, antiguo, para responder a los problemas actuales, que parte de estos problemas incluyen también los riesgos de extinción de la misma especie humana. Helios Grecia, otro autor importante de la década de los 90, dirá que la nueva disciplina no se puede concebir como un simple cotejo entre las opiniones y las posiciones éticas adoptadas por la sociedad y la cultura, sino que debiendo sugerir valores de referencia y lineamientos operativos de elección, deberá comprometerse en proporcionar respuestas objetivas sobre criterios racionalmente válidos, ¿no? Estamos hablando aquí, me parece muy acertada esta propuesta de Grecia, y que incluso es de esta época de los 90, ¿no? Donde habla de valores de referencia que nos dan una óptica, lineamientos operativos para poder resolver los problemas que se van presentando, ¿no? Estamos hablando de una actualización continua de nuestros puntos de vista, en los que a veces también será necesario cambiar de opinión. Es muy distinta a las definiciones anteriores. La bioética es la ciencia filosófica que estudia los actos humanos en relación con el fin último de la vida. Este es el maestro Manuel Ocampo Ponce. ¿Cuáles son los antecedentes de la bioética? Hablamos del Corpus Hippocraticum y su juramento. Tiene como centralidad la beneficencia y el paternalismo. Estos conceptos fundan la medicina como algo ligado a valores éticos, morales, creencias religiosas, culturales, más que sobre criterios cientificistas u objetivos. Luego aparece el cristianismo, que también está fundamentando el concepto de persona. Recordemos que el concepto de persona es una derivación de la teología cristiana. También tiene que ver con el significado teológico de la asistencia, entendiendo a este concepto de Christus medicus et paciente, un concepto que nosotros trabajamos actualmente en el sentido del cuidador como el sanador herido, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que como seres humanos todos somos vulnerables y que nos enfocamos en el cuidado del otro, aunque somos todos vulnerables. Luego tenemos
en el Código de Nuremberg una condena a la experimentación sobre el hombre sin su consentimiento. Hace rato mencionaba yo esta tragedia de la Segunda Guerra Mundial, en la que muchas personas, muchos seres humanos fueron sometidos a la experiencia de los campos de concentración, donde los médicos nazis experimentaron sobre ellos de forma directa, sin que mediara su consentimiento, es decir, pues los agarraban y los ponían como conejillos indias para ser observados, para observar ciertos fenómenos como la temperatura, las reacciones a ciertos medicamentos. Fueron personas que fueron radiadas, etcétera. Hablamos de crímenes de lesa humanidad que fueron condenados precisamente en los juicios de Nuremberg, de donde se desprende esto que llamamos Código de Nuremberg. Sin embargo, a pesar de esto, de esta sanción, de estos juicios, al término de la Segunda Guerra Mundial, vemos, incluso en los países aliados, estas prácticas no éticas, ¿no? Vean, como ejemplo, de los años 30-40 del siglo pasado, había un estudio comparativo fármaco contra placebo sobre la población de color sin su consentimiento en Alabama, esto es en Estados Unidos. Que hay estos fenómenos que estamos mencionando ahora nos hablan de esa hipocresía de ciertas potencias que aparte se abanderan como defensores de derechos humanos en el mundo. Sin embargo, tenemos todo esto que se puede investigar, rastrear, ¿no? Vemos en 1963, obviamente muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, muchos años después de los juicios de Nuremberg, cómo se implantaron células tumorales en pacientes ancianos también sin su consentimiento en Brooklyn, también en Estados Unidos. En 1967 a 1971, vean, se inoculó el virus de la hepatitis en niños disminuidos, forzando el consentimiento de los padres en Nueva York. En 1964, otra vez, se hace una declaración en Helsinki sobre el tema de la experimentación clínica. Y otra vez aparece y se pone sobre la mesa el tema del consentimiento informado, ¿no? Pero aún así, en las fechas actuales o recientes se pueden hacer investigaciones y nos vamos a dar cuenta cómo en el mundo siguen apareciendo estas prácticas no éticas que vulneran a la persona humana en el mundo, donde las empresas globales, que podríamos mencionar algunas, llevan adelante experimentos directos sobre personas humanas, incluso sobre poblaciones completas, sobre todo en América del Sur, América Central, en algunos países africanos, en Asia, en países asiáticos, sin que tomen en cuenta precisamente el Código de Nuremberg. Problemas que impulsaron el desarrollo de la bioética. El primero de todos es este tema de la experimentación sobre el hombre que hemos mencionado, ¿no? A partir de las prácticas nazis y las prácticas en las potencias, porque hemos mencionado algunos ejemplos de Estados Unidos, pero no ha sido el único país. Vemos a los ingleses y a los franceses que también llevaron adelante experimentaciones sobre personas, sobre poblaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de ese tema, se puede investigar cómo eran las prácticas de los ensayos nucleares en el atolón de Bikini o en Nuevo México, cómo los mismos ejércitos franceses, británicos y estadounidenses hicieron marchar a soldados sobre un campo radiado después de una explosión nuclear solamente para ver si un ejército podía entrar después de un bombardeo nuclear, o la nube de radiación que se expandía sobre el Océano Pacífico, sobre los pueblos que vivían en esas islas, que no fueron evacuados ni mucho menos avisados y que ahora viven con las consecuencias, con cánceres, con malformaciones congénitas ocasionadas por la radiación. Bueno, también están los temas de descubrimientos genéticos, que este es otro tema muy actual. Vemos cómo en la medicina moderna
se empiezan a implementar ciertas técnicas de modificación del genoma humano. Otro punto importante es el tema de los trasplantes de órganos, que viene también a delimitar, ¿no?, ciertos criterios éticos. Se habla de no promover la venta de los órganos, pero vemos que incluso en países como Alemania hay un tráfico de órganos. Estamos hablando de Alemania. Sin embargo, este país es uno de los más importantes en cuanto a trata de personas para el tema de donación de órganos. El país norteamericano, no se diga, y bueno, los países asiáticos, donde no hay muchas regulaciones, también son fuentes de órganos a través de este mercado negro, y bueno, esto es un tema muy complejo. También está el tema del comienzo de la vida y de la procreación humana. Evidentemente hemos llegado a niveles de deshumanización en la práctica médica que tienen que ver con el comienzo de la vida. Recientemente se ha logrado el poder generar un óvulo, un embrión humano, sin que haya óvulo o espermatozoide. Estamos hablando de embriones sintéticos. Ahora se habla también de la gestación fuera del útero, en úteros sintéticos, que estos son temas presentados recientemente en España y en Estados Unidos, y que ponen ahí foquitos rojos sobre las prácticas médicas científicas en torno al comienzo de la vida y la procreación humana. También hemos llegado a temas tan descabellados como la grabación, la difusión, por ejemplo, de un aborto en tiempo real en las redes sociales, en un noticiero de Estados Unidos, y eso ya nos habla, pues, precisamente de estos signos de deshumanización, ¿no? También tenemos el tema del final de la vida, cómo se promueve la eutanasia o el suicidio, ahora romantizado. Aparecen dispositivos como uno que se llama Sarco en Suiza, donde una persona puede comprar un aparato donde se puede suicidar después de responder un cuestionario programado con inteligencia artificial. Son muchos temas, digamos, de frontera, ante los cuales muchas veces la persona que no está adecuadamente formada los puede ver con cierta perplejidad y no sabe cómo evaluarlos o cómo relacionarse con todos estos temas, de los cuales solo he mencionado algunos que se pueden investigar fácilmente en internet o en la literatura actual, médica o científica. ¿Cuáles son las competencias de la bioética? Son los problemas éticos derivados de las profesiones sanitarias, por ejemplo, el tema de la transfusión de sangre, la eutanasia, trasplantes de órganos, reproducción asistida, fertilización in vitro, aborto, eutanasia, etc. Problemas éticos también que se plantean en el campo de las investigaciones sobre el hombre, aunque no sean directamente terapéuticos. Hablamos de manipulación genética, clonación humana, técnicas reproductivas, que hemos mencionado algunas. Los problemas sociales inherentes a las políticas sanitarias, a la medicina del trabajo, a las políticas de planificación familiar y de control de la natalidad. Aquí vemos esta gráfica que ya habíamos visto anteriormente. Esta es una gráfica que tiene que ver con la previsión del desarrollo poblacional en nuestro país, y vemos el crecimiento de esta línea que tiene que ver con la población envejecida. Vemos hacia el año 64 cómo mayoritariamente va a ser una población de la tercera edad frente a una población cada vez más disminuida de gente joven. En algunos países este tema del control natal
ha llegado al punto de poner en riesgo la continuidad de civilizaciones completas. Estamos hablando de los pueblos europeos, de Europa Occidental, donde incluso desde hace una década, más o menos desde el año 2000 hacia la fecha, ya no cuentan con la población joven, no cuentan con la natalidad, ni siquiera para reemplazar su planta laboral. Y debido a este fenómeno, estos países están recurriendo a la migración, a veces forzada, de los pueblos de América, de África del Norte, África Central y sobre todo de Medio Oriente. Los problemas relacionados con la intervención sobre la vida de los demás seres vivos también tienen que ver con las plantas, los microorganismos y animales y en general lo que se refiere al equilibrio del ecosistema. Todos estos temas sobre la vida vegetal, sobre los microorganismos y animales, son competencias de la bioética. Vemos, por ejemplo, en el tema de las plantas, no solamente la continuidad de la vida vegetal, sino también su modificación. Estamos hablando cómo nuestra ciencia nos ha permitido generar alimentos o productos transgénicos modificados genéticamente, de los cuales no se conocen las consecuencias directas que pueden provocar al ser consumidos por los animales o por las personas humanas. Tenemos ya una alarma en la década de los 90 con el fenómeno de las vacas locas en Reino Unido, que al día de hoy, recientemente, se publicó un artículo donde precisamente se señala que el uso de alimentos modificados fueron lo que ocasionaron este problema de salud en el ganado vacuno. Ahora, como civilización, estamos consumiendo alimentos transgénicos, semillas y vegetales. También consumimos ganado que se alimenta con estos productos y no se han medido las consecuencias de esta práctica en la vida humana a largo plazo. Por ejemplo, es importante considerar la influencia social y política de las cuestiones anteriores en cuanto a legislación y educación política, sanitarias y religión, que también es una cuestión ética, bioética. Recuerden, ¿no?, la influencia social y política de todas las cuestiones anteriores en cuanto a la legislación, a la educación, a las políticas sanitarias, a las ideas o creencias religiosas, a la forma en la que se van modificando las relaciones culturales y a la emergencia de nuevos modelos culturales o nuevos conceptos antropológicos o modelos antropológicos. También es importante integrar todo esto nuevo a estos conceptos. La bioética general se ocupa de los fundamentos éticos, es el razonamiento acerca de los valores y principios originarios de la ética sobre las fuentes documentales, es filosofía moral en su parte fundamental e institucional. La bioética especial analiza los problemas abordados siempre desde un punto de vista general, tanto en el terreno médico como en el biológico. Ingeniería genética, aborto, eutanasia, experimentación clínica, la ecología, etc. La bioética clínica o de toma de decisiones examina la práctica médica concreta, en el caso clínico los valores que están en juego o los medios correctos por los que se puede encontrar una línea de conducta sin modificar tales valores. Entonces vean, los temas de la bioética son bioética general, bioética especial, bioética clínica o de toma de decisiones. Método de bioética de Helios Grecia. Primero vemos aspectos científicos y médicos que tienen implicaciones antropológicas y éticas. Vean cómo es importante la consideración de un modelo antropológico, del cual se desprende una postura ética.
O sea, es importante comprender qué significa la persona humana, cuáles son sus derechos, qué es la persona humana, luego la parte legal, la persona humana como sujeto de derecho y la ética que se desprende precisamente de esa idea, de su dignidad y su valor, etc. Se trata entonces, este modelo tiene como finalidad encontrar una solución práctica tanto en su vertiente clínica como jurídica. Vemos entonces que tenga la capacidad de resolver los problemas en el campo de la toma de decisiones y aparte con un respaldo jurídico. La bioética entonces requiere un compromiso precisamente con la verdad. Ahora, en este sentido, vamos a estudiar, a revisar lo que entendemos como modelos o corrientes bioéticas. El primero de todos es este que se llama sociobiología. Es un estudio del comportamiento social de los animales, tales como la cooperación, la agresión, la territorialidad, las jerarquías y selección de parejas. Es interesante este tema. ¿Por qué? Porque estos estudios de estas especies animales, incluso insectos que viven en comunidades, se hacen después estudios sociales en las comunidades humanas y se aplican modelos que ahora se llaman de ingeniería social o reingeniería social, ¿sí? A partir de la observación de cómo ciertos estímulos afectan a estas comunidades de insectos o de animales, mamíferos superiores o de especies que viven en comunidad y luego se aplican a comunidades humanas. Según esta perspectiva, la sociedad en su evolución produce y cambia valores y normas que son funcionales para su desarrollo, de la misma manera que los seres vivos en su evolución biológica han desarrollado ciertos órganos con la finalidad de que cumplan una función y en definitiva mejorar su propia existencia, ¿no? ¿Cuál es el tema que vemos como complicado? Que los patrones de conducta innatos se modifican, incluso pueden desaparecer en el transcurso del proceso de selección natural. Aquí aparecen ciertas palabras que deben de prendernos ciertas alertas, ¿sí? La especie humana está perceptuada hasta cierto punto, al mismo tiempo puede exhibir diferencias genéticas entre los individuos. Vean, ya vemos cómo estos criterios de diferencias genéticas entre especies, animales o de insectos se aplican al individuo humano. Entonces ya hacemos una diferenciación entre especies, entre los individuos humanos, a partir de sus características genéticas. En consecuencia, las poblaciones humanas retienen la capacidad de seguir evolucionando en su capacidad biológica y también para la conducta social. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos un poquito en la teoría de Darwin, de la conservación de las especies, y si lo aplicamos a la especie humana, por ejemplo, si aplicamos este criterio y estos conceptos al tema de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, este fenómeno no tendría un juicio de bueno o malo. Sería un evento, un fenómeno propio de la evolución humana. ¿Sí? Entonces, esos actores que hicieron daño a otras personas no son buenos ni malos, serían como predadores propios de la especie. Se tendría que ver una óptica neutral, no ética, y decir que, bueno, era parte de la evolución humana ese fenómeno de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración con todas las consecuencias que eso nos ha traído. Y eso sería una forma de justificar también otras tragedias humanas. Considera al ser humano como un integrante de una sola unidad de vida y por lo tanto las ciencias sociales deberían reducirse a las biológicas, vean lo que estamos mencionando, formando así la sociobiología del Homo sapiens. La vida del hombre no sería sustancialmente distinta de las diversas formas de vida y del universo con el que se vive en simbiosis.
La función de la ética es mantener el equilibrio evolutivo, el equilibrio de la mutación, de la adaptación y del ecosistema. Y también decíamos, ya que el hombre tiene como una condición propia, su propia racionalidad, ciencia y técnica, entonces, como es parte de esta naturaleza, él puede aplicar esta ciencia, tecnología para mejorarse a sí mismo y cambiar o adaptar el mundo como parte de su proceso evolutivo. Entonces, esta postura es un tanto ambigua porque mientras nos habla del cuidado, el respeto a otras especies o del ser humano visto desde esta óptica como una especie más, al mismo tiempo favorece esa concepción de que el hombre no debe de sentirse culpable en alterarse a sí mismo o alterar el medio, aunque ponga en riesgo la continuidad de otras especies, porque es parte de su naturaleza. Implicaciones bióticas es una postura reduccionista. Esto es la reducción del hombre a un momento historicista y naturalista del cosmos. Es una postura relativista heraclatiana, todo fluye, todo cambia, en la que no es posible reconocer ni una unidad estable, ni la universalidad de los valores, ni una norma válida por siempre para el hombre de todos los tiempos. Es decir, el hombre está sujeto, decíamos, a las condiciones de la evolución natural o las que el mismo hombre se provoca a sí mismo. La adaptación al ambiente y al ecosistema y a la selección de las cualidades más idóneas para el progreso de la especie llevan a justificar lo que decíamos hace rato, la mejora del hombre por sí mismo, eso se llama eugenismo, tanto negativo como positivo. El eugenismo negativo es la eliminación de los seres que se interpretan o se consideran como incapaces, deficientes, con la misma óptica que hacían los nazis. Recuerden que los nazis veían a los judíos, a los gitanos, a los afroamericanos, a otras especies humanas, entre comillas, ¿no? Como de menor categoría, y la destrucción o eliminación de estos individuos considerados por ellos como deficientes, a eso se le llama eugenesia. Nosotros, en nuestra época contemporánea, aún a pesar de haber sancionado estos criterios en los juicios de Nuremberg, aplicamos en la práctica estos mismos modelos y criterios de los nazis en la eliminación de los individuos que se consideran como incapaces, como deficientes en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces eso se le llama eugenesia negativa, la eliminación de las personas o seres o individuos que se consideran como disminuidos. El eugenismo positivo tiene que ver con la manipulación de los genes humanos, del cuerpo, a través de la implementación de técnicas, de tecnología o médicos, ¿no? Es el hombre que se mejora a sí mismo a través de su técnica y ciencia. A este proceso se le llama como transhumanización. Justifica la ingeniería genética selectiva, de mejoramiento y alternativa, no solo para las especies animales, sino también para el hombre, como estábamos mencionando hace un momento. Tenemos el modelo subjetivista o liberal radical. La propuesta es que la moral no se puede fundamentar ni en los hechos ni en los valores objetivos o trascendentes, sino solo en la opción autónoma del sujeto. Se toma la libertad como un punto de referencia supremo y el último, lo que es lícito, es lo que se acepta como libremente querido, libremente aceptado, que no lesiona la libertad ajena, obviamente del que es capaz de valerse de ella, porque aquí vemos estos ámbitos de vulnerabilidad o de marginación, donde solamente se puede imponer la voluntad del poderoso, del que puede manifestar esa voluntad por encima de otros, ¿no? No es algo que se aplique a todos. La realidad es medida por la propia conciencia que no responde ante nadie. Todo hombre tiene propiedad de sí mismo, nadie tiene más derecho, solo él mismo, dice John Locke. La liberación del aborto, por ejemplo,
la libre elección del sexo del ser naciente y hasta del adulto que así lo desee, la libertad para buscar la fecundación extracorporal, incluso de la mujer sola, sea soltera o viuda, la libertad de decidir sobre el momento de la muerte, el suicidio como signo y acento de la libertad. Vemos esos puntos como críticos en esta forma de pensamiento. Vemos como la tolerancia implica ese concepto de no causar un daño a los demás, no reconoce derechos a los seres humanos no autónomos, porque son incapaces de manifestarlo. Entonces, como no pueden defenderse, se les aplica la voluntad de otros, ¿sí? Es decir, se deja de ver como persona aquella persona vulnerable o discapacitada, aquellos que no pueden manifestar su voluntad. Vemos el modelo pragmático utilitarista. Su principio básico es el del cálculo de las consecuencias de la acción con base en relación costo-beneficio. Ya hemos hablado un poco de eso. Este modelo se inspira en Bentham y Stuart Mill y se reduce al triple precepto de maximizar el placer, minimizar el dolor y ampliar las esferas de las libertades personales al mayor número de personas. Elaboran un concepto de calidad de vida. Aquí tenemos un tema bastante interesante, el concepto de calidad de vida, que algunos contraponen al concepto de sacralidad de vida. La calidad de vida es evaluada precisamente en relación a la reducción al mínimo del dolor y a menudo con los costos económicos. Entonces, si una persona se puede pagar el acceso a unas vacaciones, digamos en Cancún, y otra persona pues no tiene acceso a irse a Cancún, pero llega a otro lugar, ¿no? Es decir, el primero tendrá una mayor calidad de vida, en realidad puede ejercer mejor sus derechos que el otro, que ni siquiera quizás pueda salir de vacaciones. En este sentido, vean, uno mirará que tiene una mayor calidad de vida, más derechos que el otro. Si esto lo aplicamos, por ejemplo, al término de la salud, vemos a personas que pueden acceder a mejores tratamientos, a otro tipo de medicamentos, a otro tipo de servicios sanitarios. Esas personas tendrán un tipo de calidad de vida frente a otros que a lo mejor no pueden acceder ni a medicamentos, ni a tratamientos, ni a servicios sanitarios. Si se evalúa este tema de la calidad de vida, también incluyendo el tema de la eugenesia, entonces los individuos que no pueden acceder a una buena calidad de vida pueden ser eliminados. Y eso es algo que empieza a plantearse en ciertas esferas del mundo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la Unión Europea, como a veces ya plantean frente a la realidad del adulto mayor, la vejez o la gente enferma con pocos ingresos económicos, la idea de que la mejor respuesta ante estos dilemas es la aplicación de la eutanasia, no del cuidado, sino precisamente de la eliminación voluntaria, es decir, favorecer la eutanasia para que esos individuos que no pueden acceder a una adecuada calidad de vida por sí mismos se eliminen, ¿no? Eso es aplicar estos criterios eugenésicos desde la óptica de la calidad de vida y que tiene que ver con este modelo pragmático utilitarista. El Estado no tiene por qué gastar esos recursos en individuos que no producen ni consumen. Es mejor descartarlos o desecharlos. La postura antropológica está llena de las tesis del empirismo inglés, que quiere fundamentar todo conocimiento en la experiencia y por tanto le es muy fácil definir a la persona como aquel que está dotado de razón y conciencia. Y desde aquí poder considerar a un individuo como persona en función de estas capacidades. Los seres humanos se dan cuenta de que tienen una vida en el sentido de que comprenden lo que es vivir a lo largo del tiempo, y esto les da la capacidad de esperanza y aspiraciones futuras. A excepción de los discapacitados mentales, vean, profundos o con daños cerebrales irreparables, también incluiría a los bebés humanos.
aunque en estos se presta menos atención por poseer tal potencialidad de autoconciencia. Sin embargo, vuelvo a poner sobre la mesa estas aberraciones a las que hemos llegado, como el hecho de transmitir en vivo y en directo el aborto de una persona a través de la televisión en Estados Unidos. Es algo que ha sucedido esta misma semana, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son los errores del utilitarismo? Se confunde el bien útil, que tiene función de medio, con el bien honesto, que tiene función de fin. Si el utilitarismo, por un lado, excluye de ser respetados a algunos seres humanos, por el otro, llega paradójicamente a equiparar a seres humanos y animales al tomar como base la capacidad de sentir y, por consiguiente, de percibir placer o dolor, ¿no? Que vemos este error que nos planteaban ya al inicio los primeros estudiosos o los primeros autores que nos planteaban este concepto de la bioética. El utilitarismo no precisa de qué cosa se ha de buscar la utilidad y en orden a qué. Mejor dicho, se alega de que la vida humana es valorada si está presente o ausente el sufrimiento, y según los criterios economicistas de la productividad y la o improductividad del gasto. Implicaciones bioéticas: que no se tome en consideración la protección de los intereses de los individuos insensibles, es decir, que carecen de la facultad de sentir, como los embriones, por lo menos hasta el estadio de la formación de las estructuras nerviosas, o individuos en estado vegetativo. Que se justifique la eliminación de los individuos que sienten, pero en los cuales el sufrimiento supera, o así se supone, al placer, o a la supresión de los individuos que provocan en los demás cuantitativamente más dolor que alegría, los discapacitados, los fetos malformados, los moribundos, los ancianos, las personas con síndrome de Down, como ahora se hace. Estos niños ya no nacen precisamente porque se piensa que causan más dolor que placer, ¿no?, en las personas que los miran. Que se justifiquen las intervenciones que suprimen incluso la vida humana con tal de suprimir únicamente el sufrimiento, licitud del aborto, a condición de que se lleve a cabo con prácticas indoloras para el feto más desarrollado. Modelo principicialista o ética de los principios. Tenemos ahí los autores, Tom Beauchamp y James Childress, proponen este modelo principicialista, el cual consta del principio de beneficencia, compromete a promocionar beneficios a los demás, es decir, hacer todo el bien al paciente. El problema que se presenta aquí es inmediato la variedad de concepciones acerca de lo que se puede entender por beneficio o perjuicio. ¿Cuál es el bien?, ¿no? Cuando esto se aplica, la libertad subjetiva, el bien es lo que cada persona interpreta para sí mismo como un bien, y esto nos mete en serios problemas. Principio de no maleficencia nos obliga a no dañar a los demás, clásicamente conocido como el primum non nocere. Lo primero es no hacer daño, es un principio prioritario. El principio de autonomía es el ámbito médico. En el ámbito médico significa que los valores, criterios y preferencias del enfermo gozan de prioridad en la toma de decisiones, en virtud de su dignidad como sujeto. Este principio guarda inmediatamente relación con la cuestión del consentimiento informado de la persona actual o potencialmente enferma. Esto permite una relación más simétrica entre el médico y el paciente, alejando así el antiguo paternalismo médico. Principio de justicia, obligación de igualdad en los tratamientos y respecto del Estado, en la distribución equitativa de los recursos para la sanidad, hospitales, investigación, etc. Repercusiones bioéticas. Queda por precisar qué es lo bueno o malo para un paciente. Por ejemplo, es bueno prestar asistencia a un recién nacido con múltiples y graves deformaciones, o es mejor dejar que se muera, ¿no? No se aclara suficientemente el significado de los principios, se suscitan problemas de interpretación, son insuficientes para tomar decisiones difíciles estos principios éticos. El principio de autonomía es considerado básico para el resto de los principios, sin embargo,
puede encontrar ciertos límites ante los principios de beneficencia y justicia. Si la elección autónoma del individuo amenazara la salud pública o implicara un coste económico elevado que él no pudiera afrontar, teniendo que ser asumido por el Estado, estaría justificado limitar su autonomía, ¿no? Por ejemplo, es decir, esto en la práctica lo vemos, porque hay personas que a lo mejor no pueden pagarse un servicio médico, una operación, una prótesis, ¿sí? Y aunque legalmente su derecho, el Estado dice no se puede, no hay dinero, no hay fondos. Entonces se ve limitada la autonomía de ese paciente. Bueno, aquí vamos a dejar esta primera parte y más adelante continuaremos con otros temas propios de esta bioética. Muchas gracias. Pues ahora tenemos este camino temático de la bioética. Es importante considerar como un trabajo personal el poder investigar cuáles son los modelos bioéticos operativos en nuestro mundo contemporáneo. Eso se puede hacer en una tabla comparativa en 2 cuartillas, ¿no? Investigar cuáles son los modelos bioéticos operativos en esta época que estamos viviendo, cuáles son sus consecuencias y qué interpretamos nosotros de este tema. Muchas gracias.